Mi propio hijo me robó la empresa y me echó de casa. Nunca pensé que pronunciaría estas palabras. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Aurora Vélez, tengo 63 años, y durante 38 años construí una empresa de tecnología al lado de mi difunto esposo, Julián. Vivía en una casa colonial de 2 plantas en el barrio de Polanco, Ciudad de México. Una casa con patio interior donde crecían bugambilias moradas que yo misma planté cuando Iñaki era apenas un niño de 5 años, que corría entre las macetas mientras Julián y yo trabajábamos hasta altas horas de la madrugada. Mi rutina durante todos estos años había sido la misma: levantarme a las 5 de la mañana, preparar café de olla en la cocina de Talavera que heredé de mi madre, revisar correos de la empresa en mi vieja computadora portátil, la misma que uso desde hace 8 años porque nunca me gustó gastar en lujos, y después despertar a Julián con el aroma del café y pan dulce calentito que compraba en la panadería de Doña Carmen, a 3 cuadras de casa. Mientras Julián escribía líneas de código en su oficina improvisada, en lo que antes era el cuarto de servicio, yo vendía, organizaba, contrataba empleados, resolvía problemas con proveedores, calmaba clientes enojados y hacía las veces de contadora, secretaria y hasta conserje cuando era necesario. Criamos a nuestro hijo, Iñaki, entre cables, pantallas de computadora y montañas de facturas apiladas en la mesa del comedor. Todo lo que teníamos lo invertimos en esa empresa. No tuvimos vacaciones a Acapulco como las otras familias. No hubo lujos ni cenas en restaurantes caros, solo sueños. Sueños de que algún día nuestro sacrificio valdría la pena, de que Iñaki heredaría algo sólido, algo de valor que nosotros habíamos construido con nuestras propias manos callosas y nuestras noches sin dormir. Cuando Julián murió de un infarto fulminante hace 5 años, cayó desplomado sobre su teclado mientras trabajaba en un proyecto para el gobierno. Fue como si la mitad de mi alma se hubiera apagado de un golpe. El olor a desinfectante del Hospital General, las luces frías del corredor donde esperé durante 6 horas a que me dijeran lo que ya sabía, las condolencias vacías de gente que apenas lo conocía pero que llegó al velorio por compromiso social. Recuerdo que Iñaki, mi único hijo de 31 años, me abrazó en el panteón de San Fernando después del entierro. Sus manos tenían el mismo olor a loción que usaba su padre, y cuando me apretó contra su pecho, sentí por un momento que Julián seguía ahí, protegiéndome a través de nuestro hijo. «Mamá, no te preocupes», me dijo con voz firme mientras el viento movía las hojas secas de los árboles y el sol se ocultaba detrás de las tumbas de mármol. «Yo me voy a encargar de todo ahora. Papá estaría orgulloso de ti. Tú construiste esta empresa tanto como él». Qué ingenua fui al creerle. Qué ciega estuve durante todos estos años. Esa tarde, cuando regresamos a la casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa sin la presencia de Julián, Iñaki se sentó conmigo en el sillón de la sala, el mismo sillón de tela beige donde habíamos visto telenovelas juntos cuando él era adolescente, y me tomó las manos con ternura. «Mamá, sé que esto es difícil, pero necesito que sepas que no estás sola. La empresa es nuestra. Es familiar. Vamos a sacarla adelante juntos. Papá no habría querido que te quedaran preocupaciones económicas». Sus ojos tenían la misma forma de almendra que los de Julián, la misma mirada intensa que me había enamorado 35 años atrás en una cafetería del centro histórico. Y yo, que había perdido al amor de mi vida, y que me sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta, me aferré a esas palabras como quien se aferra a un salvavidas. Durante los primeros meses después del funeral, Iñaki venía a la casa todos los días. Llegaba con flores, con mi mole favorito de Doña Rosa del mercado de San Juan, con noticias alentadoras sobre nuevos contratos de la empresa. Me ayudaba a revisar los estados financieros, me explicaba con paciencia los cambios tecnológicos que yo no entendía, me acompañaba a las juntas con clientes importantes, donde mi presencia todavía era respetada por ser la viuda del fundador. «Tienes que modernizarte un poco, mamá», me decía mientras tecleaba en su laptop nueva, una MacBook plateada que costaba más que mi sueldo de 3 meses. «El mundo de la tecnología cambia muy rápido. Pero no te preocupes, yo te voy enseñando». Y yo aprendía, o al menos lo intentaba. Me compré unos lentes nuevos para poder ver mejor la pantalla. Practicaba en las tardes el uso del celular inteligente que Iñaki me había regalado. Tomé un curso en línea sobre redes sociales porque él me dijo que era importante para la imagen de la empresa. Pero había algo que no encajaba. Algo que yo sentía en el estómago, pero que no lograba identificar con claridad. La sonrisa de Iñaki ya no llegaba hasta sus ojos. Sus abrazos eran más cortos, más protocolarios. Y cuando hablaba por teléfono, bajaba la voz y se alejaba hacia el patio,
como si no quisiera que yo escuchara sus conversaciones. Una tarde de octubre, mientras yo regaba las bugambilias y respiraba el aroma a tierra húmeda que siempre me tranquilizaba, escuché que alguien tocaba el timbre de la casa. Era Iñaki, pero no venía solo. «Mamá, quiero presentarte a Jimena», dijo con una sonrisa que me pareció extrañamente nerviosa. Es muy especial para mí. Ella era una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello rubio teñido y una sonrisa que no alcanzaba a disimular la frialdad de su mirada. Vestía un traje sastre negro que parecía caro y llevaba un bolso de piel que reconocí como una marca que había visto en las revistas que leía en el salón de belleza. «Mucho gusto, señora Aurora», me dijo extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Iñaki me ha contado tanto de usted». No me dijo «suegra». No me dijo doña Aurora como era costumbre en nuestra familia. Solo señora Aurora, con una distancia que me helaba la sangre, y la forma en que miraba la casa, evaluando cada mueble, cada detalle, cada rincón, como si estuviera calculando su valor o su utilidad. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé despierta en la cama matrimonial que ahora se sentía enormemente vacía, mirando el techo y tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Era como si una serpiente venenosa hubiera entrado a mi casa, pero yo aún no podía ver dónde se había escondido. Pasaron 6 meses desde la muerte de Julián, cuando Iñaki empezó a venir con Jimena cada vez más seguido. Al principio eran visitas esporádicas, los domingos después de comer. Cuando yo preparaba cochinita pibil como le gustaba a mi hijo desde pequeño, con esa receta que aprendí de mi suegra allá en Mérida, y que guardaba como un tesoro familiar. Pero algo cambió. Jimena comenzó a llegar entre semana, sin avisar, con su llave de la oficina que Iñaki le había dado sin consultarme. La encontraba sentada en el escritorio de Julián, revisando contratos con una familiaridad que me molestaba profundamente. No porque fuera celosa, sino porque ese espacio era sagrado para mí. Ahí estaba todavía su taza de café medio vacía, el calendario con anotaciones de su puño y letra, el retrato de nuestra boda que tomaron en la Catedral Metropolitana hace 35 años. «Buenos días, señora Aurora», me saludaba Jimena sin levantar la vista de los papeles, como si yo fuera una empleada llegando a trabajar en mi propia empresa. «Estoy revisando los estados financieros del trimestre pasado. Hay algunas inconsistencias que me preocupan». ¿Inconsistencias? Yo llevaba esas cuentas desde que Julián y yo fundamos la empresa en 1985, cuando trabajábamos desde la mesa de la cocina y nuestro primer empleado era el hijo del vecino que nos ayudaba a empacar equipos los sábados por la mañana. Conocía cada peso que entraba y salía, cada factura pendiente, cada cliente moroso. «¿Qué tipo de inconsistencias?», le pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. «Bueno, es que hay gastos que no están justificados adecuadamente. Por ejemplo, este pago a la panadería de doña Carmen, estos desayunos para los empleados cada viernes, esta bonificación de Navidad que dieron el año pasado. Todo eso afecta la rentabilidad. Los desayunos de los viernes eran una tradición. Cuando la empresa empezó a crecer, Julián y yo decidimos que todos los empleados merecían comenzar bien la última jornada de la semana. Comprábamos churros, café, pan dulce y jugos naturales. Era nuestra forma de demostrar que nos importaban como personas, no solo como trabajadores. La bonificación de Navidad la habíamos dado durante 20 años consecutivos, incluso en los años más difíciles, porque sabíamos que nuestros empleados tenían familias, hijos que esperaban juguetes y cenas especiales. Esas no son inconsistencias, Jimena. Son inversiones en el bienestar de nuestro equipo. Mi esposo y yo siempre creímos que una empresa familiar debe comportarse como una familia. Ella suspiró con esa paciencia fingida que usan las personas cuando creen que están hablando con alguien que no entiende de negocios modernos. «Señora Aurora, con todo respeto, esas prácticas son del siglo pasado. Las empresas exitosas de hoy se enfocan en la eficiencia y la productividad. No podemos darnos el lujo de ser una ONG». Me quedé callada, pero por dentro hervía. Esta mujer, que no tenía ni 30 años, que nunca había construido nada con sus propias manos, que no conocía las historias detrás de cada decisión que habíamos tomado, me estaba explicando cómo debía manejar la empresa que yo había levantado desde cero. Iñaki llegó esa tarde con flores, rosas rojas que compró en el mercado de Jamaica, las mismas que me regalaba Julián cada aniversario, y me las entregó con esa sonrisa que ya no me convencía del todo. «¿Cómo van las cosas con Jimena en la oficina, mamá? Espero que no te moleste que la haya incorporado al equipo. Tiene muy buenas ideas para modernizar algunos procesos». «Hijo, ella está cambiando cosas que han funcionado durante décadas. Quiere quitar los desayunos de los empleados, reducir los bonos». «Mamá, tal vez tiene razón,
El mundo de los negocios es muy competitivo ahora. Si no nos adaptamos, vamos a quedarnos atrás. Sus palabras me dolieron más que una bofetada. Julián nunca habría dicho algo así. Julián valoraba la lealtad, la gratitud, el trato humano hacia las personas que nos habían ayudado a construir nuestro sueño. Una tarde de marzo, mientras yo preparaba agua de horchata en la cocina, esa bebida que le encantaba a Iñaki desde niño y que yo seguía haciendo con la receta de mi abuela poblana, escuché voces en la sala. Reconocí inmediatamente la voz de mi hijo y la de Jimena. Hablaban en voz baja, pero las paredes de la casa colonial son delgadas, y desde la cocina se puede escuchar todo lo que pasa en la estancia principal. «Tu mamá es una carga, Iñaki», escuché que decía Jimena con esa voz fría que siempre usaba cuando creía que yo no estaba cerca. La empresa necesita una imagen moderna, no una vieja que apenas sabe usar el móvil. Si no tomas el control completo, ella lo va a arruinar todo. Los clientes nuevos quieren tratar con gente joven, actualizada, no con alguien que todavía usa agenda de papel. Mi corazón se detuvo. La jarra de vidrio que tenía en las manos empezó a temblar. Esperé la respuesta de mi hijo. Esperé que la defendiera, que le dijera que yo había sacrificado mi juventud por esa empresa, que sin mis ventas y mi organización nunca habríamos llegado a donde estábamos. Pero Iñaki no la corrigió. Él no me defendió. Solo murmuró con una voz que no reconocí. «Ya estoy trabajando en eso. Dame un poco más de tiempo». Sentí náuseas. El estómago se me revolvió como cuando era niña y me subía a los juegos mecánicos de la feria de Chapultepec. Dejé la jarra sobre la encimera de mármol con tanto cuidado que no hizo ruido y caminé silenciosamente hacia el baño de visitas. Cerré la puerta y vomité. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. Después me quedé sentada en el piso de mosaicos fríos, con la espalda recargada contra la puerta, y lloré. Lloré como cuando era niña y mi padre me gritaba por haber roto un plato. Lloré como cuando perdí a mi primer bebé antes de que naciera Iñaki. Lloré como cuando el médico me dijo que Julián no había resistido el infarto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no lloraba por una pérdida accidental o por la crueldad del destino. Lloraba porque mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me veía como un estorbo. Me veía como un obstáculo para sus planes ambiciosos con esa mujer que había llegado a envenenar su corazón contra mí. Cuando salí del baño, ellos ya se habían ido. En la mesa de la sala quedó un papel con anotaciones de Jimena. Estrategias para reestructuración administrativa. Entre los puntos, escritos con su letra perfecta de escuela privada, leí: reducir gastos innecesarios, modernizar imagen corporativa, eliminar prácticas obsoletas de recursos humanos. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en el comedor, frente al lugar vacío donde solía sentarse Julián, recordando todas las veces que habíamos planeado el futuro de la empresa en esa misma mesa. Recordé cuando Iñaki tenía 12 años y nos ayudaba a doblar volantes publicitarios mientras hacía su tarea de matemáticas. Recordé cuando cumplió 18 y le dijimos que algún día todo esto sería suyo, que era nuestro legado para él. Nunca imaginé que algún día significaría que yo tendría que desaparecer para que él pudiera brillar. El teléfono sonó cerca de las 11 de la noche. Era Iñaki. «Mamá, ¿estás bien? Te vi un poco extraña cuando llegamos esta tarde». Su voz sonaba preocupada, casi como el niño que corría a abrazarme cuando tenía pesadillas. Por un momento pensé en contarle lo que había escuchado, en preguntarle directamente si realmente me consideraba una carga. «Estoy bien, hijo. Solo un poco cansada». «Mamá, quería preguntarte, ¿tú confías en mí?» La pregunta me tomó desprevenida. Claro que confiaba en él. Era mi hijo. Era lo único que me quedaba de Julián. «Por supuesto que confío en ti, Iñaki. Eres lo más importante de mi vida. Entonces necesito que confíes en las decisiones que estoy tomando para la empresa. Sé que algunos cambios pueden parecer drásticos, pero todo lo hago pensando en nuestro futuro. En tu futuro también, mamá». Colgué el teléfono y me quedé despierta hasta el amanecer, viendo cómo la luz del sol se colaba entre las cortinas de encaje que había bordado mi madre cuando me casé. Me pregunté si Julián habría aprobado los cambios que su hijo estaba implementando. Me pregunté si yo estaba siendo demasiado sentimental, demasiado aferrada al pasado, pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba terriblemente mal. Los meses siguientes fueron como vivir en una película de terror, donde nadie más podía ver al monstruo excepto yo. Jimena se instaló en la empresa con la naturalidad de quien cree tener derechos adquiridos, y cada día traía una nueva mejora, que en realidad era una forma sutil de borrar todo rastro de lo que Julián y yo habíamos construido juntos. Un martes por la mañana llegué a la oficina y encontré que habían cambiado todos los muebles del recibidor. El sofá de piel café donde esperaban los clientes
El mismo que Julián había elegido porque decía que transmitía confianza y calidez, había sido reemplazado por unas sillas minimalistas de metal y plástico blanco que parecían sacadas de una clínica dental. Se ve más profesional, ¿no cree, señora Aurora? Me preguntó Jimena mientras revisaba su teléfono, sin siquiera levantar la vista para ver mi reacción. Lo anterior estaba muy pasado de moda. Los clientes modernos valoran la imagen contemporánea. En la pared ya no estaba el cuadro que habíamos comprado Julián y yo en Tlaquepaque durante nuestro único viaje romántico sin Iñaki, cuando cumplimos 15 años de casados. Era una pintura de Talavera que representaba a una pareja de artesanos trabajando juntos, y siempre me recordaba por qué habíamos empezado este negocio. En su lugar colgaba una fotografía en blanco y negro de edificios corporativos que no significaba nada para nadie. ¿Qué pasó con nuestro cuadro?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro sentía como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Ah, eso. Estaba muy deteriorado. Lo mandé a bodega. Si quiere se lo puede llevar a su casa. Si quiere se lo puede llevar a su casa. Como si fuera una limosna. Como si mi propia oficina ya no fuera mi espacio. Pero lo que más me dolía era ver cómo Iñaki permitía todo esto. Cuando le comenté sobre los cambios, él se limitaba a suspirar con esa paciencia fingida que había adoptado desde que Jimena llegó a nuestras vidas. Mamá, tienes que entender que Jimena estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Sabe de estas cosas. A veces hay que modernizarse, aunque duela un poco. ¿Aunque duela un poco? No era un poco. Era como si estuvieran desmantelando mi vida pedazo por pedazo, recuerdo por recuerdo. Las humillaciones pequeñas se volvieron rutina diaria. Llegaba a la oficina y mi computadora había sido actualizada sin avisarme, por lo que perdía horas tratando de entender el nuevo sistema. Mi lugar de estacionamiento, el mismo donde había estacionado durante 28 años, justo debajo del árbol de jacaranda que daba sombra, ahora tenía un letrero que decía Gerencia General, y estaba ocupado por el BMW blanco de Jimena. «Es que necesito un lugar seguro para el auto», me explicó con esa sonrisa falsa que reservaba para las explicaciones condescendientes. «Usted puede estacionarse en la calle, ¿verdad? Su carro es más viejito, no importa tanto si se raya. Mi Honda Civic del 2010, el que Julián me había regalado cuando cumplimos 25 años de matrimonio, el que habíamos pagado sin crédito porque siempre preferimos no deber nada a nadie, ahora era viejito y no merecía protección. Los empleados empezaron a tratarme diferente también. No por maldad, sino por confusión. Ya no sabían a quién reportar, qué órdenes seguir. Cuando yo les daba una instrucción, miraban nerviosos hacia la oficina de Jimena, como preguntándose en silencio si debían obedecerme o esperar confirmación de la nueva gerente. Marisol, que había sido mi asistente durante 15 años, se acercó a mi escritorio una tarde con lágrimas en los ojos. «Señora Aurora, disculpe que la moleste, pero no sé qué hacer. La señorita Jimena me dijo que ya no prepare el café como a usted le gusta, que ahora tengo que usar la máquina nueva que compraron. Pero usted siempre me ha dicho que le gusta el café de olla, como el que le hacía a don Julián». Su voz se quebró un poco al mencionar a mi esposo. Marisol había llorado en su funeral tanto como yo. Había conocido a Iñaki desde que era un adolescente rebelde que llegaba a la oficina después de la escuela a hacer travesuras entre las cajas de equipo. «No te preocupes, Marisol. Prepáramelo como siempre. Si alguien dice algo, me avisas». Pero sabía que estaba poniendo a esa pobre mujer en una posición imposible. Sabía que Jimena la regañaría después, que le haría la vida difícil por obedecerme a mí en lugar de a ella. El día de mi cumpleaños número 63 fue cuando entendí realmente la profundidad de mi abandono. Siempre habíamos celebrado los cumpleaños en la empresa con pastel y una pequeña reunión después del horario de trabajo. Julián organizaba todo en secreto. Decoraba la sala de juntas con globos y compraba mi pastel favorito de 3 leches en la pastelería El Globo. Ese día llegué a la oficina esperando... no sé qué esperaba. Tal vez que Iñaki hubiera recordado. Tal vez que alguien hubiera pensado en mí. Pero la jornada transcurrió normal. Nadie mencionó la fecha. No hubo llamadas especiales, no hubo flores, no hubo pastel. A las 6 de la tarde, cuando ya todos se estaban yendo, Marisol se acercó tímidamente a mi escritorio con un pequeño cupcake que había comprado con su propio dinero. «Señora Aurora, muchas felicidades. Sé que don Julián siempre le celebraba muy bonito. No quería que pasara desapercibido». Me abrazó con cariño, y yo tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo. Una empleada que ganaba el salario mínimo se había acordado de mi cumpleaños cuando mi propio hijo lo había olvidado. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la cocina a comerme el cupcake con una vela que encontré en el cajón de los utensilios. Canté las mañanitas en voz baja, como si fuera una niña jugando a celebrar sola.
El sabor dulce se me amargó en la boca cuando sonó mi teléfono a las 11 de la noche. ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños! Perdón por llamar tan tarde. Estuve en una junta con inversionistas hasta ahorita. La voz de Iñaki sonaba forzada, como si alguien le hubiera recordado la fecha en el último minuto. Probablemente Jimena, después de darse cuenta de que había sido una descortesía muy obvia. Gracias, hijo. Te voy a compensar el fin de semana, te lo prometo. Te llevo a cenar a donde tú quieras. Pero el fin de semana no llegó la llamada. Ni el siguiente. Ni el otro. En abril me enfermé de gripe. Una de esas gripas terribles que te tumban en la cama con fiebre alta y dolores en todo el cuerpo. Llamé a la oficina para avisar que no podría ir, esperando que Iñaki preguntara cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería que pasara por medicina o por comida. Jimena contestó el teléfono. Ah, señora Aurora. Qué pena que esté enferma. No se preocupe, nosotros nos encargamos de todo acá. Mejor descanse en su casa hasta que se sienta completamente bien. No queremos contagios en la oficina. No queremos contagios. Como si yo fuera un peligro biológico en lugar de una persona enferma que necesitaba apoyo. Pasé 5 días sola, con fiebre, alimentándome de las latas de sopa que tenía en la despensa, porque no tenía fuerzas ni para ir al supermercado. El timbre de la casa no sonó ni una sola vez. Mi teléfono permaneció en silencio. Cuando finalmente pude levantarme y regresé a trabajar, pálida y débil todavía, nadie preguntó cómo había estado. «Se ve mejor, señora Aurora», fue lo único que dijo Jimena. «Ya era hora. Tenemos mucho trabajo atrasado». Una tarde de mayo, mientras organizaba unos documentos en el archivo, encontré una carpeta que no había visto antes. Tenía mi nombre escrito con la letra de Iñaki, así que la abrí pensando que contenía algún contrato o documento importante que necesitara revisar. En lugar de eso, encontré una evaluación de desempeño. Mi evaluación de desempeño, escrita por mi propio hijo, llena de comentarios que me atravesaron como puñales. Resistente al cambio. Métodos obsoletos. Dificultades para adaptarse a tecnología moderna. Genera conflictos con propuestas de mejora. Requiere supervisión constante. Y al final, en el apartado de recomendaciones, considerar transición gradual hacia rol consultivo, para aprovechar experiencia sin interferir en operaciones diarias. Rol consultivo. Interferir en operaciones diarias. Mi propia empresa. Mi vida entera reducida a un problema administrativo que necesitaba ser gestionado hacia la irrelevancia. Cerré la carpeta con manos temblorosas y la volví a poner en su lugar. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona como había hecho durante los últimos meses, me vi reflejada en la ventana de la cocina. Una mujer de 63 años, con el cabello más gris de lo que recordaba, con arrugas que se habían acentuado desde la muerte de Julián, con los hombros caídos de quien carga un peso invisible. Me pregunté cuándo había dejado de reconocerme, cuándo había permitido que me convirtiera en la sombra de mí misma. Pero más que eso, me pregunté si todavía tenía fuerzas para luchar. El momento en que mi mundo se desplomó por completo llegó un viernes de junio, cuando el cielo de la Ciudad de México amanecía gris y pesado, como si presintiera la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Llegué a la oficina más temprano que de costumbre porque no había podido dormir. Últimamente el insomnio se había vuelto mi compañero nocturno, junto con esa sensación constante de que algo terrible estaba por suceder. Era como caminar sobre hielo delgado, sintiendo las grietas formarse bajo mis pies sin saber exactamente cuándo me hundiría. La oficina estaba vacía y en silencio. Incluso Marisol, que siempre llegaba antes que todos para preparar el café y revisar los correos de la noche, no había llegado aún. Me dirigí a mi escritorio, encendí la lámpara de escritorio que Julián me había regalado en nuestro 10º aniversario de la empresa y comencé a revisar unos contratos que necesitaban mi firma. Pero algo me llamó la atención. La puerta del despacho que había sido de Julián y que ahora Iñaki había convertido en su oficina principal, estaba entreabierta. Una luz azul parpadeaba desde el interior. Alguien había dejado una computadora encendida. Me acerqué para apagar el equipo, pensando en el gasto innecesario de electricidad que tanto nos había preocupado en los primeros años, cuando cada peso contaba para mantener la empresa a flote. Pero cuando puse la mano sobre el mouse para cerrar la sesión, vi que en la pantalla había varios documentos abiertos. Uno de ellos tenía mi nombre en el título: Proyecto de reestructuración, fase Aurora Vélez. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con manos temblorosas hice clic en el documento. Lo que leí me quitó el aire de los pulmones como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Era un plan detallado, minucioso, calculado con precisión empresarial, para sacarme completamente de la empresa. No era una evaluación de desempeño ni una sugerencia de cambio. Era una estrategia militar para eliminarme. Fase 1. Desacreditación gradual.
Implementar cambios que demuestren obsolescencia de métodos tradicionales. Documentar resistencia al cambio como justificación futura. Fase 1. Ya estaba completada. Los meses de humillaciones, los cambios sin consultarme, las modernizaciones que me hacían parecer incompetente, todo había sido planeado. Fase 2. Aislamiento social. Reducir participación en juntas importantes. Delegar responsabilidades clave a personal más capacitado. Limitar acceso a información estratégica. Recordé todas las reuniones de las que había sido excluida con excusas vagas. Es muy técnica, mamá. Te aburrirías. Son temas administrativos menores, no vale la pena que vengas. Mejor descansa, nosotros nos encargamos. Fase 3. Preparación legal. Consulta con abogados especialistas en derecho empresarial familiar. Revisión de documentos constitutivos. Identificación de vacíos legales aprovechables. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Seguí leyendo, aunque cada línea era como tragar vidrio molido. Fase 4. Confrontación controlada. Presentar propuesta de retiro honroso con pensión modesta. Si hay resistencia, proceder con fase 5. Fase 5. Remoción forzosa. Utilizar documentación de fases anteriores para justificar incompetencia. Proceder con cambio legal de administración por causa justificada. Al final del documento había una nota escrita a mano por Iñaki. Jimena. Acelerar proceso. Situación se vuelve insostenible. Necesitamos mover antes de que sospeche algo. Mamá está haciendo más preguntas. Debajo, con la letra perfecta de Jimena. De acuerdo. Programar junta familiar para próxima semana. Ya tengo listos los papeles del notario. Me desplomé en la silla de cuero que había sido de mi esposo, la misma donde él se sentaba cada mañana a planear nuestro futuro juntos, donde me había abrazado cuando perdimos nuestro segundo bebé, donde habíamos celebrado cada contrato importante con un beso y la promesa de que algún día todo esto sería para nuestro hijo. Nuestro hijo. El mismo que ahora me catalogaba como situación insostenible. Abrí otros documentos de la carpeta. Había correos entre Iñaki y Jimena intercambiados durante meses, planeando cada detalle de mi destrucción profesional y personal. Mi madre es muy sentimental con los empleados. Hay que eliminar esas costumbres paternalistas que afectan la rentabilidad. Iñaki. Exacto. Y también hay que modernizar la imagen. Una empresa seria no puede estar representada por una señora mayor que se viste como si fuéramos una tiendita de barrio. Jimena. El problema es que conoce muy bien el negocio. Va a ser difícil justificar que no es competente. Iñaki. Por eso documentamos todo. Cada vez que se opone a un cambio, cada vez que no entiende la nueva tecnología, cada reunión donde se ve perdida. Al final tendremos un expediente completo de su incompetencia. Jimena. Había más. Mucho más. Conversaciones donde discutían cómo vender la casa familiar para optimizar activos. Planes para despedir a los empleados más antiguos que sentían lealtad hacia mí. Incluso habían calculado cuánto dinero me darían de pensión después de robarme todo lo que había construido. 1,500 pesos al mes. Menos de lo que gastaba en gasolina. Pero lo que más me destruyó fue leer un correo que Iñaki había enviado a sus amigos de la universidad. Por fin voy a deshacerme del problema de mi mamá en la empresa. Ya era hora. La pobre se cree indispensable, pero lleva años estorbando el crecimiento. Jimena me ayudó a ver que el cariño hacia los padres no puede estar por encima del progreso empresarial. A veces hay que tomar decisiones difíciles para que las cosas funcionen. El problema de mi mamá, deshacerme, estorbando. Las palabras bailaban frente a mis ojos mientras las lágrimas hacían todo borroso. Este era mi hijo. El niño que había mecido en mis brazos durante sus fiebres nocturnas. El adolescente al que había defendido cuando tuvo problemas en la escuela. El joven al que había apoyado cuando quiso estudiar una carrera costosa que nosotros no podíamos pagar fácilmente. Escuché pasos en el corredor. Rápidamente cerré los documentos y fingí estar revisando unos contratos. Jimena entró a la oficina con su acostumbrada sonrisa falsa y su café de la máquina nueva que tanto odiaba. Buenos días, señora Aurora. ¿Qué temprano llegó hoy? Me miraba con esa expresión que ahora entendía perfectamente. No era respeto ni cariño fingido. Era la mirada de un depredador estudiando a su presa antes del ataque final. Buenos días, Jimena. ¿Se siente bien? La veo un poco pálida. Por supuesto que sabía por qué me veía pálida. Probablemente había planeado que yo encontrara esos documentos. Era su forma de torturarme antes de dar el golpe definitivo. Estoy bien, solo un poco cansada. Ah, bueno, ojalá pueda descansar más. A su edad, el estrés puede ser peligroso. A su edad. Como si los 63 años fueran una enfermedad terminal. Llegó Iñaki media hora después, silbando una canción como si fuera el hombre más feliz del mundo.
Se acercó a darme el beso de rutina en la mejilla, y por primera vez en mi vida sentí repulsión física hacia mi propio hijo. ¿Cómo amaneció, mamá? Bien, hijo. Todo bien. Pero todo estaba lejos de estar bien. Me acababa de enterar de que las dos personas en las que más confiaba en el mundo habían estado planeando mi aniquilación durante meses. Que cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, mamá, había sido mentira mientras conspiraban para robarme no solo mi empresa, sino mi dignidad, mi futuro, mi razón de existir. Esa mañana, mientras fingía normalidad y revisaba papeles como si mi mundo no hubiera acabado de explotar, tomé una decisión. No iba a esperar a que ejecutaran su plan. No iba a permitir que me arrastraran como un animal herido hacia el matadero de su ambición. Por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo diferente al dolor y la confusión. Sentí rabia, rabia pura, limpia, brillante como el acero. Y esa rabia me dio algo que había perdido hace mucho tiempo, la determinación de luchar. Iñaki y Jimena habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que había construido esa empresa desde cero, que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, a años de sacrificio y trabajo duro. Pensaban que era solo una vieja sentimental y fácil de manipular. Estaban por descubrir lo equivocados que estaban. Los siguientes días fueron como caminar en un campo minado emocional. Yo conocía su plan, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Tenía que actuar con normalidad mientras por dentro hervía de indignación y planeaba mi propia estrategia de supervivencia. El miércoles, Iñaki llegó a la oficina con una actitud extrañamente jovial. Se movía con esa confianza exagerada de quien cree tener todo bajo control, silbando mientras revisaba su teléfono y saludando a los empleados con una familiaridad forzada que me revolvía el estómago. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Tienes tiempo esta tarde?» Su voz sonaba casual, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba hacer contacto visual directo conmigo. Después de 31 años siendo su madre, conocía cada gesto que delataba sus nervios. «Por supuesto, hijo. ¿De qué se trata?» «Bueno, es sobre el futuro de la empresa. Jimena y yo hemos estado analizando algunas opciones que podrían ser muy beneficiosas para todos, especialmente para ti. Especialmente para ti». Las mismas palabras que había usado en el correo donde me describía como un problema que necesitaba resolver. Esa tarde, en la sala de juntas que habíamos decorado Julián y yo, con fotos de nuestros primeros empleados y los contratos más importantes de la empresa, Iñaki y Jimena me presentaron su propuesta. Era exactamente lo que había leído en los documentos. Un retiro honroso, con una pensión ridícula y la promesa de que siempre sería consultada en decisiones importantes. Piénsalo, mamá. Ya no tendrías el estrés diario de la administración. Podrías viajar, descansar, dedicarte a tus aficiones. Te mereces disfrutar tu edad dorada sin preocupaciones. Jimena asentía con esa sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo, agregando comentarios sobre lo liberador que sería para mí desprenderme de las cargas empresariales. Además, señora Aurora, pensamos que podría dedicarse a actividades más acordes a su edad, tal vez clases de tejido o grupos de lectura en la parroquia de Santa María la Ribera. Sería hermoso para usted. Clases de tejido, grupos de lectura. Como si mi cerebro se hubiera vuelto incapaz de manejar algo más complejo que agujas de crochet y novelas románticas. Los miré durante largos segundos, fingiendo considerar su oferta mientras estudiaba sus caras. Iñaki parecía nervioso pero esperanzado. Jimena mantenía esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado para manipular situaciones a su favor. «Es una propuesta interesante», dije finalmente. «Necesito pensarlo». La decepción en la cara de Jimena fue instantánea, aunque trató de disimularla. Claramente esperaba que me rindiera inmediatamente, agradecida por su generosidad. «Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites, pero tal vez no demasiado tiempo. Hay algunas oportunidades de negocio que no podemos dejar pasar mientras decidimos la estructura administrativa». Amenaza sutil envuelta en preocupación familiar. Exactamente como lo habían planeado en sus correos. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos directamente aún. Primero necesitaba protegerme, asegurarme de que no pudieran destruirme completamente mientras yo organizaba mi defensa. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui al banco. Retiré todo el dinero de mi cuenta de ahorros personal, no mucho, apenas 40,000 pesos que había estado guardando para emergencias, y lo deposité en una cuenta nueva en otro banco, una cuenta que solo yo conocía. Después fui con el licenciado Ramírez, el abogado que había redactado el testamento de Julián, un hombre mayor, de la vieja escuela, que entendía el valor de la lealtad familiar
y que había conocido a Julián desde antes de que yo existiera en su vida. Licenciado, necesito revisar todos los documentos constitutivos de la empresa. Quiero entender exactamente cuáles son mis derechos legales. Don Fernando Ramírez me miró por encima de sus lentes de lectura, con esa expresión que ponía cuando sospechaba que algo no andaba bien. Por supuesto, Aurora. ¿Hay algún problema específico que te preocupe? Digamos que quiero estar preparada para cualquier eventualidad. Pasamos 2 horas revisando contratos, escrituras, documentos notariales. Lo que descubrimos me llenó de una esperanza cautelosa. Aunque Iñaki había ido adquiriendo cada vez más poder administrativo, yo seguía siendo propietaria legal del 60% de las acciones de la empresa. Julián había sido muy cuidadoso al estructurar las cosas para protegerme. Aurora, según estos documentos, cualquier decisión mayor sobre la empresa requiere tu autorización. Sin tu firma, Iñaki no puede vender, transferir o modificar la estructura societaria. Era mi salvavidas. Mi póliza de seguro contra la traición de mi propio hijo. El viernes, la tensión en la oficina era palpable. Jimena había perdido su compostura habitual y se mostraba irritable con los empleados. Iñaki se paseaba por los pasillos con esa energía nerviosa de quien espera noticias importantes. Durante el almuerzo, Marisol se acercó a mi escritorio con una expresión preocupada. Señora Aurora, ¿está todo bien? Los empleados estamos un poco nerviosos. Hay rumores de que van a hacer cambios grandes. Despidos, tal vez. La miré con cariño. Esta mujer había sido leal durante 15 años. Había trabajado horas extras sin quejarse. Había cuidado la oficina como si fuera su propia casa. Marisol, quiero que sepas que pase lo que pase. Yo no voy a permitir que te hagan daño. Tú has sido como una hija para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Aurora, usted también ha sido como una madre para todos nosotros. Don Julián y usted nos trataron siempre como familia, no como empleados nomás. Esa tarde, Iñaki perdió la paciencia. Mamá, ya pasaron 3 días. ¿Has pensado en nuestra propuesta? Sí, he estado pensando mucho. ¿Y? Y creo que necesito más información. Por ejemplo, ¿quién va a manejar las cuentas con los clientes antiguos? Ellos confían en mí. Me conocen desde hace años. Jimena intervino con esa voz controlada que usaba cuando trataba de mantener la calma. Señora Aurora, los clientes se adaptan. En los negocios modernos, las relaciones se basan en resultados, no en sentimientos personales. Entonces mis relaciones de 20 años con empresarios que nos dieron la oportunidad cuando nadie más lo hacía son solo sentimentalismos. No dije eso, pero ¿y qué hay de los empleados? ¿Van a mantener a todo el equipo? Iñaki y Jimena se miraron de esa forma que yo ya conocía, la mirada cómplice de quienes comparten secretos. Mamá, obviamente habrá algunos ajustes. No todos los empleados están calificados para los retos del futuro. Ajustes. Otra palabra elegante para encubrir la crueldad. ¿Marisol estará incluida en esos ajustes? Bueno, ella es muy mayor para adaptarse a los nuevos sistemas. Marisol tiene 50 años, Iñaki. Yo tengo 63, y según tú todavía puedo disfrutar mi edad dorada. ¿Por qué ella no puede adaptarse a los nuevos sistemas? La contradicción era evidente, y lo sabían. Jimena apretaba los labios con frustración visible. Señora Aurora, creo que está complicando innecesariamente las cosas. Esto es un negocio, no una casa de retiro. Ahí estaba. Su verdadera cara. Ya no fingía respeto ni cariño. Tienes razón, Jimena. Esto es un negocio. Un negocio que construí con mi esposo durante 38 años mientras tú aún estabas en la primaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Iñaki parecía sorprendido por mi tono firme. Jimena me miraba con odio abierto por primera vez. Mamá, no hay necesidad de ser hostil. ¿Hostil? ¿Te parece hostil que defienda lo que construí con mis propias manos? Es que, bueno, las cosas han cambiado mucho desde que empezaron la empresa. El mundo es diferente ahora. Tienes razón, hijo. El mundo ha cambiado, pero hay cosas que no cambian, como la lealtad, como la gratitud, como el respeto hacia quien te dio la vida y te dio un futuro. Iñaki bajó la mirada. Por un momento creí ver al niño que había sido, al hijo que me abrazaba cuando tenía miedo en las noches de tormenta. Pero Jimena no iba a permitir que se ablandara. Con todo respeto, señora Aurora, el sentimentalismo no construye empresas exitosas en el siglo XXI. La miré directo a los ojos. ¿Sabes qué es lo que no construye empresas exitosas, Jimena? La traición, la ingratitud y la arrogancia de creerse más lista que las personas que ya estaban construyendo algo mientras tú apenas aprendías a caminar. Se puso roja de la furia, pero antes de que pudiera responder, me levanté de la mesa. Voy a necesitar más tiempo para considerar su propuesta. Mucho más tiempo. Salí de la sala de juntas con la cabeza en alto, pero las piernas me temblaban. Sabía que había declarado la guerra,
Y sabía que ellos no iban a esperar mucho más antes de intentar destruirme completamente. Pero por primera vez en meses, me sentía viva. El lunes siguiente fue el día en que tomé mi primera decisión real, en meses. Una decisión que era completamente mía, sin consultar, sin pedir permiso, sin considerar los sentimientos de nadie más que los míos propios. Llegué a la oficina con una determinación que no había sentido desde la muerte de Julián. Llevaba puesta mi blusa azul marino favorita, la que él me decía que me hacía ver poderosa como una directora de banco, y los aretes de perlas que me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Me había maquillado con cuidado. Me había peinado el cabello hacia atrás con esa elegancia sencilla que había aprendido de mi madre, y por primera vez en mucho tiempo me había mirado al espejo y había visto a Aurora Vélez, no a la sombra desdibujada en que me habían convertido. Iñaki y Jimena estaban en la sala de juntas, probablemente planeando su siguiente movimiento para presionarme. Los podía escuchar hablar en voz baja. Esa conversación urgente y conspirativa que se detenía abruptamente cada vez que alguien pasaba cerca de la puerta. Pero yo tenía mis propios planes. Lo primero que hice fue llamar a todos los empleados para una reunión general. Era algo que no había hecho en años, desde que Iñaki empezó a tomar más control de las operaciones diarias. Pero era mi derecho como cofundadora y copropietaria de la empresa. Marisol, por favor reúne a todo el equipo en la sala principal. Tengo algo importante que comunicarles. La cara de sorpresa de Marisol me dio una pequeña satisfacción. Hacía tanto tiempo que no tomaba iniciativas que hasta ella parecía haber olvidado que yo tenía autoridad para convocar reuniones. Cuando todos estuvieron reunidos, los 8 empleados que quedábamos después de los ajustes que Jimena había ido implementando gradualmente, me coloqué frente a ellos con una confianza que había estado durmiendo demasiado tiempo. Quiero que sepan que he estado observando los cambios que se han implementado en nuestra empresa durante los últimos meses. Cambios que se han hecho sin consultarme adecuadamente y que afectan el espíritu familiar que don Julián y yo siempre quisimos mantener aquí. Podía ver las caras de confusión y esperanza mezcladas. Estos empleados habían trabajado conmigo durante años, algunos durante más de una década. Conocían mi carácter. Sabían que no era de hacer drama innecesario. Por eso, efectivo inmediato, estoy reinstaurando algunas políticas que habían sido temporalmente suspendidas. Saqué una hoja de papel donde había escrito mis decisiones con letra clara y firme. Primero, los desayunos de los viernes regresan. Marisol, por favor, arregla con la panadería de doña Carmen el pedido para esta semana. Churros, café de olla y pan dulce, como siempre. Vi sonrisas tímidas aparecer en las caras, especialmente en la de don Roberto, el técnico más antiguo, que siempre había disfrutado esos viernes especiales. Segundo, las bonificaciones navideñas quedan garantizadas para este año. No importa lo que pase con la reestructuración, ustedes van a recibir lo que siempre han recibido por su lealtad y trabajo duro. Tercero, mi puerta está abierta para cualquier empleado que tenga dudas, preocupaciones o sugerencias. No necesitan pasar por intermediarios para hablar conmigo. Justo cuando terminé de hablar, Iñaki y Jimena aparecieron en la entrada de la sala. Las caras de shock y furia que pusieron me dieron una satisfacción que no había sentido en meses. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una reunión que no fue coordinada conmigo? Porque soy copropietaria de esta empresa, Iñaki. Y tengo el derecho de comunicarme con nuestros empleados cuando lo considere necesario. Jimena se adelantó con esa sonrisa forzada que usaba cuando trataba de controlar una situación que se le escapaba de las manos. Señora Aurora, creo que hay un malentendido. Las políticas de gastos ya fueron revisadas y optimizadas. No hay ningún malentendido, Jimena. Estas no son sugerencias. Son decisiones ejecutivas, basadas en mi autoridad como socia mayoritaria de esta empresa. El silencio que siguió fue delicioso. Por primera vez en meses, era yo quien controlaba la narrativa. Era yo quien tomaba decisiones sin pedir permiso. Pueden retirarse todos a sus trabajos. Gracias por su atención. Los empleados se fueron con caras de alivio y esperanza renovada, pero Marisol se quedó un momento más. Señora Aurora, ¿está segura de que está bien hacer esto? No quiero que tenga problemas. Marisol, por primera vez en mucho tiempo estoy absolutamente segura de lo que estoy haciendo. Cuando nos quedamos solos en la sala, Iñaki explotó. ¡Mamá! ¡No puedes hacer esto! Habíamos acordado que esos gastos eran innecesarios. ¿Habíamos acordado? Yo no recuerdo haber acordado nada. Recuerdo que me informaron de cambios que ustedes habían decidido unilateralmente. Jimena intentó usar su voz más condescendiente. Señora Aurora, entiendo que estos cambios son difíciles para usted, pero debe confiar en que las decisiones que tomamos son para el bien de la empresa. ¿Para el bien de la empresa o para el bien de ustedes dos? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación directa. Iñaki palideció. Mamá,
¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que te he estado observando, Iñaki, y he estado pensando, y he decidido que ya no voy a ser una espectadora silenciosa en la empresa que construí con mis propias manos. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé para mirarlos directamente. Ah, y otra cosa. A partir de hoy, cualquier decisión importante sobre gastos, personal o políticas empresariales debe ser aprobada por mí. Es mi derecho legal, y voy a ejercerlo. Salí de la sala con paso firme, dejándolos con la palabra en la boca. Esa tarde, por primera vez en meses, almorcé sola en mi restaurante favorito del centro histórico, un pequeño lugar cerca de la Catedral Metropolitana, donde servían comida casera, y donde la dueña, doña Esperanza, me conocía desde hacía años. ¡Ay, señora Aurora! ¡Qué gusto verla! Hace mucho que no venía por aquí. ¿Cómo está? ¿Y don Julián? Le expliqué brevemente sobre la muerte de mi esposo, y ella me abrazó con esa calidez genuina que ya no encontraba en mi propia familia. ¡Ay, niña, qué pérdida tan grande! Pero usted se ve bien, se ve fuerte. Don Julián estaría orgulloso. Comí mole poblano con arroz rojo, el mismo platillo que había pedido en mi primera cita con Julián 36 años atrás. El sabor me trajo recuerdos de cuando éramos jóvenes y soñadores, cuando creíamos que el amor y el trabajo duro eran suficientes para conquistar el mundo. Después caminé por las calles empedradas del centro, respirando el aire cargado de historia y tradición. Entré a la catedral y me senté en una de las bancas del fondo, no exactamente para rezar, nunca había sido muy religiosa, sino para pensar en silencio y encontrar la paz que necesitaba. Fue ahí, en esa penumbra dorada iluminada por cientos de velas, donde entendí algo fundamental. Durante meses había estado luchando por recuperar mi lugar en la empresa, pero lo que realmente necesitaba era recuperar mi lugar en mi propia vida. Esa noche, en mi casa, preparé una cena completa solo para mí. Chiles en nogada, porque siempre habían sido mi platillo favorito, y porque hacía meses que no me daba el lujo de cocinar algo elaborado solo por el placer de hacerlo. Puse música de Armando Manzanero, encendí velas, usé la vajilla buena que guardaba para ocasiones especiales. Me serví una copa del vino que Julián había estado ahorrando para nuestro 30º aniversario de bodas, ese que nunca llegamos a celebrar porque murió 4 meses antes. Por primera vez desde su muerte, brindar sola no se sintió como una tragedia, sino como una celebración. Por ti, Julián, dije en voz alta, levantando la copa hacia su fotografía en la repisa. Y por mí, por no haber olvidado quién soy. El vino sabía a libertad, a decisiones propias, a la mujer que había estado dormida pero que finalmente había despertado. Mi teléfono sonó varias veces durante la cena. Iñaki, Jimena, números que no reconocía, pero no contesté. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Esa noche dormí mejor que en meses. No fue el sueño fragmentado y ansioso de quien teme el día siguiente, sino el descanso profundo de quien ha tomado el control de su destino. Cuando desperté el martes por la mañana, me vi en el espejo del baño y sonreí. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas y canas, pero también tenía algo que había perdido y recuperado: dignidad. Sabía que Iñaki y Jimena no iban a quedarse quietos después de mi demostración de independencia. Sabía que iban a contraatacar con más fuerza, pero también sabía algo que ellos aún no habían entendido. La mujer que había construido una empresa desde cero no iba a rendirse sin luchar. Y esta vez, yo tenía la ventaja de saber exactamente lo que ellos estaban planeando. La respuesta de Iñaki y Jimena no se hizo esperar. El miércoles por la mañana recibí una llamada de mi hijo con una voz que nunca le había escuchado. Fría, calculada, completamente desprovista del cariño que, hasta hacía poco, yo creía genuino. Mamá, necesitamos hablar. Hoy, en tu casa. Jimena y yo vamos para allá a las 7 de la noche. No era una invitación, era una orden. Pero ya no era la Aurora de hace una semana, la que habría preguntado tímidamente, ¿de qué quieren hablar? O, ¿está todo bien? Perfecto, los espero. Colgué y pasé el día preparándome para lo que sabía sería la batalla final. Visité de nuevo al licenciado Ramírez y le pedí que me acompañara esa noche como testigo de cualquier cosa que intentaran hacerme firmar. Aurora, estás en tu derecho. Pero ten cuidado, cuando la gente se siente acorralada, puede ser impredecible. También hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Llamé a mi hermana menor, Carmen, que vivía en Guadalajara y que no había visto desde el funeral de Julián. Carmen, necesito pedirte un favor muy grande. Ven a México esta noche y trae tu cámara de video. Le expliqué brevemente la situación. Carmen siempre había desconfiado de las intenciones de Iñaki después de la muerte de su cuñado, pero yo había defendido a mi hijo.
pensando que era celos entre hermanas. Aurora, yo sabía que algo no estaba bien. Ese muchacho cambió mucho después de que murió Julián. Y esa novia suya. Desde la primera vez que la vi supe que era una víbora. A las 6:30 de la tarde, mi casa estaba lista para recibir a los conspiradores. Carmen había llegado en el autobús de la tarde y había instalado discretamente su cámara de video en la sala, escondida detrás de los libros de la repisa. El licenciado Ramírez esperaba en la cocina con todos los documentos legales organizados en su portafolio. Cuando sonó el timbre exactamente a las 7, respiré profundo y fui a abrir la puerta. Iñaki llegó vestido con su mejor traje, como si fuera a una junta de negocios de vida o muerte. Jimena llevaba un vestido negro que la hacía ver más mayor, más seria, más intimidante. Ambos traían portafolios llenos de papeles. Buenas noches, mamá. Buenas noches, señora Aurora. Los hice pasar a la sala, donde nos sentamos en los mismos muebles donde habíamos celebrado tantas Navidades, tantos cumpleaños, tantos momentos que yo había creído felices y que ahora entendía que habían sido solo una actuación de su parte. Antes de que empiecen, dije con voz clara, quiero que sepan que tengo testigos de esta conversación. Carmen salió de la cocina como habíamos acordado, seguida por el licenciado Ramírez. Las caras de shock de Iñaki y Jimena fueron un pequeño triunfo personal. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué trajiste un abogado? Porque tengo derecho a protegerme legalmente, especialmente cuando sospecho que van a tratar de presionarme para tomar decisiones que no me convienen. Jimena fue la primera en recuperar la compostura. Señora Aurora, creo que está malinterpretando nuestras intenciones. Solo queremos lo mejor para usted y para la empresa. ¿En serio? Entonces explíquenme esto. Saqué las copias de todos los documentos que había encontrado en la computadora de Iñaki, los correos, los planes de 5 fases, las conversaciones donde me describían como el problema que necesitaba ser resuelto. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre, el mismo reloj que había marcado el tiempo de mi matrimonio, de la infancia de Iñaki, de todos los momentos importantes de mi vida. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Iñaki con una voz que sonaba extraña, culpable. De tu oficina. La oficina que fue de tu padre. La oficina donde dejaste tu computadora abierta con todos sus planes para destruirme. Carmen tenía la cámara enfocada directamente en sus caras. El licenciado Ramírez tomaba notas silenciosamente. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, hijo. Está todo muy claro. Durante meses han estado planeando cómo sacarme de la empresa que construí con mis propias manos. Han documentado cada una de mis supuestas fallas para justificar mi expulsión. Han calculado hasta el último peso de lo que consideran que merezco recibir por 38 años de trabajo. Jimena intentó tomar control de la situación. Señora Aurora, esos documentos están sacados de contexto. Era solo un ejercicio de planeación estratégica. ¿Un ejercicio? ¿Llamarme carga y problema es un ejercicio de planeación estratégica? Le mostré el correo donde Iñaki le escribía a sus amigos de la universidad. Lo leyó en voz alta, lentamente, saboreando cada palabra hiriente. Por fin voy a deshacerme del problema de mi mamá en la empresa. La cara de Iñaki se descompuso completamente. Por primera vez en meses, vi algo parecido a vergüenza en sus ojos. Mamá, eso no era... ¿No era qué, Iñaki? ¿No era lo que realmente piensas de mí? ¿No era tu verdadera opinión sobre la mujer que te dio la vida, que trabajó 18 horas diarias para darte una educación, que sacrificó su juventud para construir algo que algún día fuera tuyo? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de furia, de decepción, de duelo por el hijo que había creído tener y que nunca había existido realmente. Y tú, Jimena, tú llegaste a mi vida cuando yo estaba más vulnerable, cuando acababa de perder al amor de mi vida, y en lugar de traer apoyo o consuelo, trajiste veneno, envenenaste a mi hijo contra mí. Le metiste en la cabeza que yo era un obstáculo para sus ambiciones. Jimena ya no fingía dulzura ni respeto. Su verdadera cara había salido completamente. Usted es un obstáculo. Es una vieja amargada que no puede aceptar que los tiempos cambiaron. La empresa podría ser 3 veces más exitosa sin sus métodos anticuados y su sentimentalismo barato. El licenciado Ramírez levantó la vista de sus notas. Señorita, le recomiendo que cuide su tono y sus palabras. Esta conversación está siendo grabada y documentada. No me importa. Ya estoy harta de fingir respeto por alguien que solo ha sido una carga para esta empresa. Carmen, desde su posición con la cámara, habló por primera vez. Iñaki, ¿vas a permitir que esa mujer le hable así a tu madre? Mi hijo me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era amor. No era respeto.
No era ni siquiera cariño fingido. Era resentimiento puro, como si toda su vida hubiera estado guardando quejas contra mí que finalmente podía expresar. Mi mamá siempre ha sido muy dramática, muy emocional. En los negocios modernos no hay espacio para el drama. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me levanté lentamente del sofá y caminé hacia la repisa donde tenía las fotografías familiares. Tomé una de Iñaki a los 5 años, abrazándome en el zócalo después de que le comprara un globo en forma de corazón. ¿Muy dramática?, pregunté, sosteniendo la fotografía. ¿Era muy dramática cuando me quedaba despierta toda la noche cuando tenías fiebre? ¿Era muy emocional cuando trabajé 2 turnos en la fábrica para pagar tu colegiatura cuando decidiste que la escuela pública no era suficientemente buena para ti? Arrojé la fotografía al suelo. El vidrio se rompió con un sonido que resonó en toda la sala. ¿Era muy sentimental cuando vendí las joyas de mi madre para comprar las computadoras con las que comenzamos esta empresa? Tomé otra fotografía, esta vez de Iñaki en su graduación de la universidad, abrazando a Julián y a mí, con esa sonrisa que ahora sabía era completamente falsa. Era muy dramática cuando le rogué a todos nuestros contactos que le dieran una oportunidad a un joven sin experiencia solo porque era mi hijo. Esta fotografía también voló hacia el suelo. Una por una, fui tomando cada imagen que documentaba mi vida como madre dedicada, como esposa amorosa, como empresaria trabajadora. Y una por una, las fui estrellando contra el piso de mosaicos. ¡Mamá! ¡Para! Te estás comportando como una loca. ¿Como una loca? No, Iñaki. Me estoy comportando como una mujer que finalmente despertó de la pesadilla de creer que su hijo la amaba. El licenciado Ramírez se levantó y caminó hacia el centro de la sala, pisando cuidadosamente entre los cristales rotos. Aurora, creo que es momento de que ejercitas tus derechos legales. Saqué los documentos que habíamos preparado esa tarde. Una revocación completa de todos los poderes administrativos que había otorgado a Iñaki. Una orden de auditoría externa para revisar todas las finanzas de la empresa. Y lo más importante, una notificación legal de que, como socia mayoritaria, estaba tomando control ejecutivo completo de la empresa. Iñaki, Jimena, tienen 24 horas para desalojar la oficina que fue de tu padre. Tienen una semana para entregar todas las cuentas, contratos y documentos empresariales. Y tienen 30 días para buscar otro trabajo. No puedes hacer esto. Yo soy tu hijo. Sí, puedo hacerlo. Y sí, eres mi hijo. Pero eso ya no significa lo que yo creía que significaba. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Ahora, salgan de mi casa. Y no regresen hasta que sean capaces de pedirme perdón de rodillas por todo lo que me han hecho. Iñaki y Jimena salieron en silencio, derrotados, humillados, pero sobre todo, sorprendidos de haber subestimado tan completamente a la mujer que habían intentado destruir. Cuando se fueron, me senté entre los cristales rotos de mis fotografías familiares y lloré. Pero no lloré por ellos. Lloré por la mujer que había sido, que había permitido que la trataran así, y lloré de alivio por la mujer en la que me había convertido, alguien que finalmente había aprendido a defenderse. 6 meses después de esa noche de cristales rotos y verdades devastadoras, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Coyoacán, bebiendo café de olla mientras veo el amanecer pintar de dorado las hojas de los árboles de jacaranda que planté el mes pasado. Es una casa más pequeña que la de Polanco, pero es completamente mía. Cada mueble, cada planta, cada cuadro en las paredes fue elegido por mí, para mí, sin consultar con nadie más que con mi propio corazón. La empresa sigue existiendo, pero ahora es diferente. Después de la auditoría que reveló varias irregularidades en el manejo de Iñaki, gastos personales cargados como empresariales, contratos firmados sin autorización, préstamos no documentados, decidí reestructurar todo desde cero. Marisol ahora es mi asistente ejecutiva con un sueldo digno y prestaciones completas. Don Roberto fue promovido a jefe de técnicos y contratamos 3 empleados jóvenes que traen ideas frescas, pero que respetan la filosofía familiar que Julián y yo siempre quisimos mantener. Los desayunos de los viernes no solo regresaron, ahora incluyen también almuerzo de cumpleaños para cada empleado, con pastel personalizado y mediodía libre. Las bonificaciones navideñas se convirtieron en bonos trimestrales basados en el crecimiento de la empresa, que ha aumentado un 30% desde que recuperé el control total. Pero el cambio más importante no fue en la empresa, fue en mí. Hace 3 semanas me inscribí a clases de bailes de salón en el Centro Cultural de Coyoacán. No porque necesitara hacer actividades acordes a mi edad, como sugería Jimena con tanto desprecio, sino porque siempre había querido aprender a bailar tango y nunca me había dado el tiempo para hacerlo. Julián y yo hablábamos de tomar clases juntos, cuando tuviéramos más tiempo, pero ese tiempo nunca llegó. Ahora tengo un compañero de baile que se llama Ernesto,
un viudo de 65 años que perdió a su esposa hace 2 años y que, como yo, está aprendiendo a vivir para sí mismo después de décadas de vivir para otros. No es romance. Todavía es muy pronto para eso, si es que algún día llega, pero es compañía agradable, conversación inteligente, y la satisfacción de hacer algo que me hace feliz sin tener que justificárselo a nadie. Mi hermana Carmen se mudó a la Ciudad de México. Después de ver cómo Iñaki me había tratado, decidió que era tiempo de que las hermanas Vélez nos apoyáramos mutuamente, en lugar de vivir separadas por el orgullo y la distancia. Ahora desayunamos juntas todos los domingos en el mercado de San Juan, compramos ingredientes frescos, cocinamos comidas elaboradas solo porque queremos, y nos reímos de chistes que nadie más entiende porque compartimos 40 años de recuerdos familiares. ¿Y qué pasó con Iñaki y Jimena? La relación no sobrevivió al fracaso de sus planes. Resulta que el amor de Jimena estaba condicionado al éxito empresarial de mi hijo. Cuando se hizo evidente que él no iba a heredar automáticamente una empresa próspera, ella encontró rápidamente a otro emprendedor prometedor, con mejores perspectivas financieras. Se casó con él 3 meses después de dejar a Iñaki en una boda ostentosa en Las Lomas que vi fotografiada en las páginas sociales de los periódicos. Iñaki intentó encontrar trabajo en empresas de tecnología similares a la nuestra, pero descubrió algo que yo podría haberle explicado años atrás. La reputación importa en los negocios. Las noticias de cómo había traicionado a su propia madre se extendieron rápidamente en el círculo relativamente pequeño de empresarios tecnológicos de la ciudad. Nadie quería contratar a alguien capaz de esa clase de deslealtad familiar. Hace un mes, finalmente me llamó. Mamá, ¿podríamos hablar? Su voz sonaba diferente, más pequeña, más joven, como el niño que solía pedir perdón cuando rompía algo jugando fútbol en la sala. Por supuesto, Iñaki. Ven a mi casa el domingo a las 5 de la tarde. Llegó puntual, algo que nunca había hecho cuando vivíamos juntos y yo lo esperaba para cenar. Llevaba ropa sencilla, nada de los trajes caros que usaba cuando se sentía poderoso. Sus ojos tenían algo que no había visto en años. Humildad genuina. Se sentó frente a mí en la salita donde ahora tomo el té todas las tardes, rodeado de plantas que cuido personalmente y libros que estoy leyendo solo por placer, no por obligación. Mamá, necesito pedirte perdón. Esperé en silencio. Había aprendido el poder de las pausas, de dejar que las personas llenen el espacio con sus propias palabras. No solo por lo de la empresa, por todo. Por haber permitido que Jimena te faltara al respeto. Por haber planeado eliminarte de lo que tú construiste. Por haber olvidado quién eres y todo lo que sacrificaste por mí. Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas que parecían auténticas. Por años creí que merecía todo lo que me diste sin tener que agradecerlo. Pensé que tu amor era incondicional y que eso me daba derecho a tratarte como quisiera. Pensé que ser tu hijo me garantizaba tu apoyo eterno sin importar cómo me comportara. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, en un gesto infantil que me recordó al niño que había sido. Necesitaba perderte para entender lo que realmente significas para mí. Necesitaba quedarme solo para valorar lo que siempre tuve y nunca aprecié. Lo miré durante largos minutos, estudiando su cara, tratando de determinar si esta transformación era genuina o si era otra manipulación desesperada. Iñaki, te perdono. Sus ojos se llenaron de esperanza. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Ya no estoy dispuesta a sacrificar mi dignidad por mantener la paz familiar. Ya no voy a permitir que me traten como si mi único valor fuera la utilidad que tengo para otros. Asentía con la cabeza, como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. Si quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser en términos completamente nuevos. Términos donde me respetes como persona, no solo como tu madre. Términos donde mi opinión importe. Términos donde mi bienestar sea tan importante como el tuyo. Entiendo, mamá. Lo que sea. Solo quiero que seas parte de mi vida otra vez. Le serví té en la taza de porcelana que había sido de mi abuela, la misma en la que le daba chocolate caliente cuando era pequeño y tenía pesadillas. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses, hijo? He aprendido que el amor verdadero no se mendiga, no se negocia, no se condiciona a la utilidad o la conveniencia. El amor verdadero se da libremente o no se da en absoluto. Tienes razón, mamá. Y yo quiero aprender a amarte de esa forma, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Nuestras conversaciones dominicales se han vuelto una tradición nueva. Iñaki viene cada semana, toma té, me cuenta sobre su búsqueda de trabajo, me pide consejos que ahora escucha de verdad. A veces traemos fotografías viejas y recordamos momentos felices de su infancia,
Pero también hablamos honestamente sobre los errores que ambos cometimos durante tantos años. No hemos vuelto a hablar de la empresa. Él entiende que esa puerta está cerrada permanentemente, pero hemos empezado a construir algo nuevo, una relación entre adultos basada en el respeto mutuo, en lugar de la obligación familiar. Ayer, mientras regaba mis jacarandas en el pequeño jardín trasero de mi casa, pensé en Julián, no con la tristeza devastadora que me acompañó durante los primeros años después de su muerte, sino con gratitud por los recuerdos hermosos que compartimos y por las lecciones que su amor me enseñó. Creo que él estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido, la mujer que finalmente aprendió que cuidar de otros no significa sacrificarse hasta desaparecer, la mujer que descubrió que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Mientras el sol se pone detrás de las montañas que rodean esta ciudad que me vio nacer y crecer, levanto mi taza de café hacia el cielo dorado. Por las segundas oportunidades, Julián. Por los renacimientos. Por aprender que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. La lección que quiero compartir contigo, que has escuchado mi historia hasta el final, es simple pero poderosa. Tu valor como persona no depende de lo útil que seas para otros. Tu dignidad no está sujeta a negociación. Tu felicidad no puede estar eternamente subordinada a las necesidades de tu familia. A veces, para salvar a las personas que amamos, tenemos que estar dispuestos a perderlas temporalmente. Y a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que tener el valor de decepcionar a otros. ¿Tú también has sentido que tu valor se mide solo por lo que puedes dar? ¿Has permitido que tu familia tome tu amor como algo garantizado, sin respeto ni reciprocidad? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que esté pasando por esta situación. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Tal vez estas palabras lleguen justo a la persona que necesita escucharlas hoy.